Aquí encantadísima de nuevo de estar con todos ustedes en este canal de crecimiento y desarrollo personal. Hoy estoy muy emocionada porque voy a recibir a una persona que nos va a dar una información de muchísimo valor. Antes, déjenme recordarles, mi nombre es Olga Janet Velázquez y mi invitado de hoy, o nuestro invitado, que es para todos nosotros, es Angel Arce. Es un hombre increíblemente carismático, es un hombre alegre, divertido. Además de todo esto, pues es un destacado profesional. Es algo bien importante. Personalmente, he tenido el privilegio de aprender de él y su impacto en mi formación, la verdad que ha sido realmente significativo. ¿Por qué? Vivimos en un mundo en constante cambio, especialmente en el ámbito de la informática, de la tecnología, donde hoy en día las redes sociales desempeñan un papel vital así, en la comunicación contemporánea. Angel no solamente es un experto en estas áreas, sino que él también se destaca como mentor en comunicación de alto impacto. Es formador de formadores. Además también forma emprendedores. Y su enfoque se centra principalmente en mejorar las habilidades de comunicación frente al público y frente a la cámara. Además, Angel, puedo decir que es un arquitecto de programas educativos diseñados para triunfar, así lo digo literalmente, para triunfar en el mundo digital. Desde la creación de academias en línea hasta el desarrollo de estrategias para vender de manera efectiva en la web. Angel ha dejado su marca beneficiando a más de 5,000 estudiantes a lo largo de su carrera. Esto es realmente asombroso. Estoy segura de que hoy nos va a brindar información muy valiosa, consejos súper prácticos al momento de comunicar. Así que sin más preámbulos, recibamos a Angel y démosle la bienvenida. Y adelante, Angel. Bueno, gracias Olga por los bombos y los platos alrededor de tu presentación. Últimamente no soy tanto de etiquetas, así como que No sé. que identificarme mucho de etiquetas externas. Y mira cómo estoy entrando aquí. De una manera, no sé, un poco desidentificándome de esa parte externa. Sin embargo, pues nada, muchas gracias por la presentación que me has hecho. Sí, gran parte de lo que has mencionado ha sido un trayecto bastante complejo en los últimos 6 años aquí en España. Pues he empezado aquí como inmigrante desde hace 6 años y ahora pues luego de tantos procesos, de tantas cosas, de tantas vueltas que da la vida, he logrado estabilizarme de cierto modo y me siento muy agradecido con la vida. Y qué bonito que la vida también nos acerca a personas así como tú y tu proyecto, que a propósito, muchas felicitaciones por este bonito proyecto que tienes y por todo esto que estás aportando a propósito a través del bonito mundo de la comunicación. Gracias a ti, imagínate, yo encantadísima porque de verdad, lo digo públicamente, me has enseñado cosas estupendas. Para mí ha sido de impacto y por eso quiero que la comunidad también pueda aprender. Muchos dirán, pero ¿qué me vas a enseñar a vender si yo no soy vendedor? No, definitivamente esto es para las personas que quieran emprender, para las personas que quieran comunicarse mejor con sus semejantes, porque la comunicación no solamente va de ser un locutor, de ser un presentador de televisión, de ser un influencer. La comunicación la necesitamos todos y en todo momento. Comunicarnos con nuestra pareja, comunicarnos con nuestros hijos, con nuestro entorno. Si soy emprendedor, pues con mi equipo de trabajo. Si soy jefe de una empresa, con mayor razón, tengo que tener buena comunicación. Y esto incluye muchas cosas. La comunicación es muy vasta, incluye expresión verbal, expresión no verbal, la comunicación de nuestra mirada, nuestros microgestos, nuestra expresión corporal. Bueno, ya eso lo dirá Angel, que es la persona que sabe y que nos puede decir cómo podríamos mejorar. Algo que la gente se lleve, que de verdad diga, bueno, me sirvió haber visto a Angel porque aprendí a mover las manos de esta manera. Lo que tú nos quieras dar, Angel. Vale, fantástico. Pues bueno, el tema de la comunicación es un mundo bastante amplio, es un mundo bastante complejo y yo prácticamente siempre cuando estoy en las formaciones
parto de dos premisas importantes que tenemos que tener los emprendedores o las personas a la hora de comunicar o a la hora de ir a un proyecto, ¿no? Porque todos tenemos proyectos al fin. Incluso el que dice que no comunica ya está comunicando algo, porque a través del silencio tú comunicas. El tema es cómo comunicas también ese silencio, cómo comunicas esas cosas que dices que no sabes comunicar, porque al final estás comunicando. Parece un trabalenguas, pero es así. Entonces, la cuestión es que yo siempre parto de dos premisas importantes en el mundo actual ahora tal como se vive. La premisa número uno es que si tú eres emprendedor, si tú tienes un proyecto, si tú eres un maestro, si tú eres un mentor, si tú de cierto modo estás encaminado a ese propósito de vida, tienes que tener la siguiente premisa y es ganarás en función del valor que le aportas al mercado. Ganarás en función del valor que le aportas al mercado. ¿Esto qué te quiere decir? Que tienes que aportar valor. Y la única manera de aportar valor masivo y de alto impacto es a través de tu comunicación. ¿Qué es lo mejor que puedes vender en tu vida? Es una pregunta a propósito que hago dentro de estas premisas. Si tú ahora mismo te haces esta pregunta, ¿qué es lo mejor que tú puedes vender en tu vida? ¿Qué es lo mejor? ¿Será un producto o será un servicio? Evidentemente no, evidentemente lo mejor que puedes vender en tu vida es tu ser, tu persona. De hecho, mira, hay una persona que puede estudiar una carrera universitaria y otra carrera universitaria y luego sale al mercado, sale al campo laboral y no consigue a lo mejor trabajo. Y dice, ok, como a lo mejor es que me hace falta otro estudio, entonces estudio otra carrera. Pasan 5 años y ¿qué pasa? Sigue teniendo los mismos resultados. Dice, no, es un máster ahora, entonces el que tengo que estudiar. ¿Qué pasó después del máster? Siguió teniendo los mismos resultados. ¿Por qué? Porque no se enfocó realmente en vender lo que es y crecer realmente su ser, su parte personal, su parte interna. Porque la gente, además, no solamente compra el valor que aportas, sino que compra tu energía. Tu nivel de energía, tu persona, tu forma de ser vende mucho. Si tu nivel de energía es muy bajo en el mercado, como emprendedor o con tu proyecto, obviamente tu nivel de resultado va a ser bajo. Entonces, las personas compran también energía, no compran un producto, no compran un servicio. Esa es otra de las premisas que siempre antepongo en este tema de la comunicación, como para empezar. Es tan importante que muchas veces las personas, y me incluyo, vamos a comprar a un lugar solo por la forma como me atienden allí. Sí, sin No es lo duda. mismo que una persona entusiasta te aconseje, te oriente, te guíe, a una persona que te diga simplemente, mire, por allá están las cosas, vaya, y no te sientes atendido. Eso es vital y es comunicación. Tú sí, mira, con que hagas cambios significativos en el tema de comunicación, vas a ver, yo siempre le digo a los chicos y a las chicas, a ver, si tú no tienes novia, si tú no tienes novio, es porque no sabes comunicar. Eso, Sin por duda, o sea, ejemplo. comunicar es ligar. De hecho, es una masterclass que tengo que se llama Comunicar es ligar, porque, bueno, ya hablando en tema de comunicación de alto impacto, vamos a partir de que la comunicación de alto impacto son tres elementos. Son tres elementos. Son tres elementos simples. La comunicación verbal, lo que digo, la comunicación paraverbal, cómo lo digo, cómo lo expreso a través de la parte verbal, y la comunicación no verbal, que tiene que ver con toda la comunicación inconsciente, cómo muevo las manos, cómo muevo el cuerpo, cómo muevo el rostro, cómo muevo el mentón, muchos elementos de la comunicación. Y ahora hay mucha gente que te pone la premisa, no la premisa, sino te pone la objeción de, pero es que yo no necesito comunicar. Todos tenemos que saber comunicar si queremos elevar estándares, porque este es un tema de elevar estándares. El tema de la comunicación es una de las herramientas en mayor crecimiento o la herramienta de mayor crecimiento actualmente, sobre todo en esta era de la inteligencia artificial. O sea, ahora mismo hay una avalancha de avatares de comunicación artificial, comunicación muy lineal, comunicación sin fondo, totalmente de lata, le digo yo. Es una comunicación que no conecta. Tú no vas a conectar con una voz robótica, tú no vas a conectar con un robot. Tú vas a comunicar con una persona, con un ser humano, y aunque ese ser humano, de cierto modo, no tenga a lo mejor herramientas pragmáticas de comunicación, pero te vas a sentir más en confianza o con mayor empatía con esa persona que con un robot. O sea, entonces, digamos, una de las herramientas más importantes que puedes desarrollar en esta nueva era es sin duda la comunicación ante el público. Claro, importante, y no solamente ante la cámara, no solamente si no eres orador y no tienes que hablar en público, pero igual en algún momento vas a necesitar saberte expresar y saber decir qué es lo que tú quieres y lo que tú decías, hasta con la pareja. Sí, Entonces, con es los importante niños. tener esas herramientas de comunicación, y a veces la gente es muy agradable porque es la forma como dice las cosas.
porque no, yo le puedo decir a una persona de una forma o de otra el tono con el que digo las cosas, estoy comunicando, si estoy enfadada, si estoy alegre, si soy sincera. Si tú le estás haciendo a una persona un elogio y no lo haces de corazón, se siente en el tono de la voz, se siente en tu expresión, en tu mirada, y no eres genuino. Entonces, hasta en eso, muchas veces involuntariamente no nos damos ni cuenta, o sea, esto es inconsciente. Qué Mire, bonito ahora que hablas aprenderlo a de, manejar, ¿no? sí, y ahora que hablas de comunicación inconsciente, por ejemplo, bueno, y ya te voy a empezar a dar, bueno, a la gente que vea esto, le voy a empezar a dar tips, por ejemplo, de comunicación inconsciente. La comunicación no solamente es saber comunicar tú, sino saber dar lectura del comunicador al cual estás recibiendo información. Porque al final comunicar es intercambiar información. Tú y yo ahora mismo estamos comunicando, ¿no? Y estamos comunicándole a una comunidad. Pero a veces es importante saber dar lectura a otras personas y también saber entender de que hay posturas, que hay movimientos, que hay cosas inconscientes dentro de la comunicación que aportan. Un tip súper básico de generar empatía con la gente. Tip número uno, ¿cuál es el mejor maquillaje del universo y que es completamente gratuito? La sonrisa, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, vas ahí por la vida, aunque sea regalando una sonrisa al día. O sea, si ya sonríes con alguien, cuando esa persona te está hablando, si sonríes mientras la persona te está comunicando algo, ya generas más empatía. Ya de cierto modo estás generando esa confianza y esa conexión mucho más amorosa. Que al final esto es un tema de también de recepcionar la información amorosa. Ahora, hay mucha gente que es muy apática y es uno de los principales problemas y es con lo que, digamos que es una de las barreras con las que me encuentro con muchas personas que a la hora de hablar son muy apáticas en su expresión, en su manera de cómo moverse, son muy rígidos. Entonces es uno de los primeros elementos que rompes porque muchas veces el problema de la fluidez en la comunicación es muy inconsciente, son cosas que traes ahí muy metidas dentro. Entonces hay que romper primero con esos patrones como para que la persona fluya. De hecho, otra cosa, o sea, no es lo mismo de que tú, por ejemplo, a una persona cuando te hable, le mires así, mientras tú la estás atendiendo y la mires así, de este modo, que al Sí, final el mentón está muy arriba, que sí, le veas de este modo así. claro, es mucho más amigable. Es más amigable. Entonces, Sí. muchas veces estas posturas, con simples tips que tú puedas implementar en el tema de la comunicación, ya vas a ver el cambio. No es lo mismo que tú estés, por ejemplo, atendiendo una conversación con los brazos cruzados, por ejemplo, así, en esta postura, que simplemente estés con apertura. ¿Vale? Entonces, hay muchas formas de comunicar que no tienen nada que ver incluso con la voz. Porque es cierto, yo vengo del mundo de la comunicación a nivel de la locución y de la televisión y también del tema de comunicación ante el público, oratoria y muchos temas. Pero es que la comunicación de alto impacto no solamente tiene que ver con eso, porque mucha gente confunde comunicador con locutor, periodista de televisión. No, la comunicación incluye muchas cosas. De hecho, está la sinergología, que es una, digamos que es una rama dentro de la comunicación que tiene que ver con los movimientos inconscientes del ser humano y eso es parte de la comunicación también. Ahora, otra cosa, no es lo mismo ver hablar a una persona así que esté haciendo este movimiento mientras está hablando o que o que a lo mejor tenga un objeto y empiece a hacerle así, por ejemplo, cuando esté hablando, que una persona que esté suelta. De hecho, que esos dos movimientos anteriores es que denotan demasiada inseguridad. Entonces, si tú te presentas con tu mensaje o ante el público de ese modo, obviamente la persona inconscientemente va a denotar que estás muy inseguro, muy insegura. Importantísimo. Eso se llama sinergología, ¿no? Movimientos inconscientes. De hecho que Ah, sí, existe la sinergología, pero más que todo son movimientos inconscientes del momentos ser sí. humano. Mira qué interesante, también los movimientos inconscientes tienen que ver con los micropicores. Regularmente cuando una persona está muy insegura, por ejemplo, de repente dice, bueno, siempre ponemos el típico ejemplo, ¿no? De la pareja. ¿Dónde estabas anoche que no me contestabas? Estaba el pequeño, ¿no? Sí, es que estaba con mis amigos, estaba con mis amigos. La nariz, ¿no? O sea, todos esos micropicores, la nariz. Muchos dicen que los movimientos de los ojos tienen que ver, que sí, que es real, ¿vale? Pero tienes que saber, o sea, lo que pasa es que ya voy a hablar un poco acerca Ay, de los movimientos ya de me los dio. ojos, de los micropicores y de estas cosas.
que sí que de cierto modo denotan inseguridad en la persona, pero hay muchos elementos también que tomar en cuenta, porque dicen, hay muchos que dicen, si miras hacia tal lado o sea, si miras hacia tal lado mientras está hablando, es que se lo está inventando. Si miras hacia arriba es que está pensando. Bueno, en algunos casos es así. Si miras hacia abajo es que está creando una información fundamentada con tal tema. Cada persona es completamente diferente. Es cierto que somos visuales, auditivos, vocales, o sea, está todo el tema de de la kinesiología, ¿no? Entonces, cada persona puede comportarse de manera diferente ante cada situación. Por ejemplo, si yo ahora mismo te pregunto a ti, mira qué fácil es. Imagínate cómo sería un león azul dentro del mar, en las profundidades del mar. Imagínate ese león azul, ¿cómo sería? ¿Cómo le haría? Un Ah, ok, león mira, azul. te lo Sí, estabas imaginando. Hiciste así, hacia arriba, ¿ves? soy Entonces, muy visual. entonces para crear imágenes visuales que no tienes, tú le haces así. Sí, claro, sí, es como el archivo, ¿no? Acude Sí, uno al pero fíjate que fue una inclinación hacia allá, sí. ¿ves? Entonces yo ya sé que tú para crear imágenes visuales que no existen hacia allá. Sí, porque Ok. como un león azul. Ajá, un león azul, ¿qué tal? Entonces, yo ya sé. Dicen, hay personas que pueden hacerlo hacia otro ángulo, entonces tiene mucho que ver O con hacia el abajo. comportamiento de la persona, aunque la mayoría sí es así precisamente hacia aquel lado, cuando está creando imágenes visuales con respecto a este tema de algo que nunca he visto. Yo te dije, un león azul en el fondo del mar. ¿Cómo es eso? Y si yo te pregunto, ¿cómo sonaría, por ejemplo, a ver, cómo sonaría un elefante dentro de una botella? Ya, Bueno, entonces tus ojos van a tender a ir a un sitio, ¿vale? sí, ¿Cómo sonaría sí, un elefante sí, dentro de una claro, es botella? una botella, pero que tendría que ser un botellón enorme. Ya, entonces tú creas la imagen visual y también el sonido, porque el sonido se crea también, digamos, tú imaginas cómo es el sonido. Entonces, son muchos temas, ¿no? Pero tampoco me quiero profundizar en eso, porque al final eso es un tema de lectura inconsciente del cuerpo, del movimiento, y que tiene mucho que ver con también cómo saber cuando una persona está insegura, cómo saber cuando una persona te está mintiendo, ¿vale? Pero más allá de todo eso, también hay que hablar acerca de la comunicación, lo que tú haces, ¿no? Y por ejemplo, los movimientos con las manos. ¿Cómo saber manejar las manos cuando tú estás hablando? Es una herramienta que te va a dar mucho mayor enfoque y mucha mayor proyección del mensaje. De hecho, si ves ahora acabo de hacer este movimiento, enfoque, proyección. Este Sí, movimiento significa básicamente eso, enfoque y proyección. Si yo te digo estoy enfocado, si yo te digo estoy proyectando energía, no es lo mismo que yo te diga estoy proyectando energía, que te diga estoy proyectando energía. Y encima también hago un movimiento con el mentón, estoy proyectando energía, ¿ves? Estoy proyectando energía. Entonces, el mentón también comunica mucho. No es lo mismo que yo te diga estoy 100% seguro de lo que te estoy diciendo. De hecho, que mis manos inconscientemente se movieron, no las quería mover. Pero no es lo mismo eso que te diga estoy 100% seguro de lo que te estoy comunicando. ¿Vale? Entonces hice dos movimientos. A propósito, estos movimientos son de certeza o de seguridad. Estoy 100% seguro de lo que te estoy comunicando. Este es un movimiento de entrega de lo que te estoy comunicando. O sea, además, te lo estoy diciendo con las manos, te estoy entregando algo. Entonces, si ves, son muchos elementos dentro de la comunicación. Y en medida de que tú vas incorporando todos estos temas, los estándares de la comunicación se van elevando. Otro movimiento, pues los estándares de la comunicación se van elevando. Y luego, si adicionalmente a eso le agregas técnicas de locución, porque tiene que ver la locución, el tema de la dicción, el tema de la proyección de voz, el tema de la educación que tienes con la voz y el tema de los patrones o de los registros que tú puedes construir con la voz. Entonces, todos esos elementos son importantes, son enriquecedores. ¿Quiero decir con esto que tienes que tener todo esto como para ser un gran comunicador? No precisamente. Hay personas que son grandes comunicadores, un ejemplo tu persona, que son grandes comunicadores que de cierto modo, o sea, no tienen que tener todas estas herramientas porque hay personas que con su energía venden mucho, ¿vale? Tú ves a Sadhguru, por ejemplo, no sé si vías a Sadhguru, sí, 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 me la encanta. presencia de este señor, o sea, un señor con o sea, con su Turbante. cosa blanca aquí y es muy lento a la hora de hablar incluso, pero tú estás ahí enfocado por la presencia y la energía que transmite, Sí, ¿vale?
Ahora que nosotros, como a lo mejor tenemos que de cierto modo impactar y competir muchísimo ahí en el mercado con estas herramientas de comunicación, pues lo que va a hacer es aportarnos más, ¿vale? Y no solamente eso, pues yo sé que hay personas que a lo mejor no han tomado, digamos, la decisión de comunicar su mensaje a ver, no sé si decir que es algo egoísta, pero yo sí estoy seguro de algo, que muchos tenemos una historia que de cierto modo esa historia puede aportarle mucho valor a otras personas. Tu historia, o sea, tu historia puede ayudarle a muchas personas si tú la comunicas. Y a mí me preguntan, ¿qué es lo mejor que puedes vender en tu vida? Pues nada, tu marca personal, que es la pregunta que planteaba anteriormente. Mi marca personal es lo mejor que puedo vender en mi vida. Y no la marca personal desde la parte bonita, porque muchos venden la parte bonita, sino lo peor que te ha pasado. O sea, yo, por ejemplo, yo vine aquí hace 5 años a España y empecé de cero como Sí. inmigrante, vendiendo gorras en los metros, vendiendo puerta a Sí, puerta. Trabajé en reforma, trabajé en esto de, ¿cómo se llama aquí? Mudanza, ganaba 30 euros al día, o sea, era una locura. Y atravesaba todo Madrid, incluso en los metros, para vender las gorras y para ir consiguiendo contactos, ir generando dinero, o sea, y esa es mi historia. Y gracias a contar esa historia es que yo de cierto modo pude conectar y fidelizar con muchas personas que de cierto modo se sintieron identificadas conmigo a través de mi historia. Y hay gente que tiene muchísimo, digamos, muchísimo conflicto con contar sus situaciones complejas. Eso es lo que realmente conecta y lo que más vende. sí, Sí. sí, es contar tu propia historia. De hecho, lo que hace apasionante a las personas que son famosas o que han dejado legado es su biografía, es lo que les ha tocado pasar, cómo llegó Tony Robbins a ser Tony Robbins, por ejemplo. Hay toda una historia detrás de lo que él sufrió en su niñez, de todo lo que le tocó pasar para llegar a entregarle a la humanidad un legado como el que él nos da, bueno, quienes lo seguimos y lo conocemos. Más famosos, Gandhi, el mismo Nelson Mandela, son Sí. líderes que desde su ejemplo, con toda la humildad, porque más humilde que la Madre Teresa de Calcuta, y ella comunicaba con pasión y movía masas enteras sin alarde, sin hacer grandes movimientos de manos, ni de técnicas, ni de nada. Entonces, uno comunica desde su propia historia, desde su esencia, desde lo que soy yo, de lo que me tocó vivir a mí. Tú hace 6, yo hace 5, y llegué en condiciones también difíciles como inmigrante. Nunca nos han dicho que es fácil, pero sabemos que cuando tomamos una decisión determinante e irrevocable, vamos hacia allá, nos dé el agua donde nos dé. Y hoy ya han pasado 5 años, yo me siento feliz de haber tomado también la decisión que tomé. No he pasado situaciones como las tuyas, pero también de otra manera, situaciones que yo jamás pensé que iba a pasar, porque a mí me tocó hacer también atención sociosanitaria sin ser ni médica ni enfermera y ver situaciones de la humanidad muy difíciles. Y hoy en día digo gracias porque eso me formó, gracias porque eso me ha abierto muchas puertas. Entonces es eso lo que comunicamos, lo que somos, sin olvidar nunca de dónde venimos, sin olvidar nunca cómo comenzamos. Y eso hace que la gente quiera saber más de ti, quiera saber cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, porque yo no soy capaz de hacer algo que tú sí pudiste hacer. Y eso se llama inspiración también. Entonces, eso es muy bonito lo que tú estás diciendo porque inspiramos y de eso se trata, de ayudar a la gente a través de contar nuestra propia historia y con valores agregados como lo que tú nos das, de perderle. Hay gente que quiere contar cosas y quiere hacerlos a través de un vídeo, pero no se atreve porque le da miedo una cámara. Tú nos enseñas cómo romper ese miedo, por ejemplo. Y eso fue uno de los entrenamientos que he tomado contigo que me impactó y es muy bueno. Y así, pues, todo lo que tú tienes de información que es bien interesante. Mira qué interesante. A mí me encanta la comunicación porque refleja mucho los conflictos internos de cada persona. Muchas veces no es miedo, es que la cámara no te da miedo realmente. De hecho, que vamos a partir desde la parte científica, ¿no? Hay algo que se llama glosofobia, que es el miedo a comunicar ante el público. Pero la glosofobia va más allá
Y si vamos a explorar un poco más, porque yo sé que también eres un poco de este mundo, tiene mucho que ver con los conflictos internos, las cosas a las que tú, de cierto modo, o cómo estás interpretando, o sea, cuál es tu mapa realmente, o sea, cuál es la lectura que tú le das a lo que presupones que te va a pasar, que todavía no te ha pasado, ¿no? Entonces, muchas personas realmente lo que tienen son conflictos internos cuando llegan a este tema de la comunicación, que dicen, es que tengo corte a la cámara, es que me da miedo a la cámara, es que siento que no, todos esos son conflictos internos y es miedo precisamente a lo que te van a decir cuando tú te expongas. Entonces, ese conflicto es realmente lo que te frena. Entonces, yo realmente me voy a enfrentar el conflicto. O sea, si tú quieres trascender un miedo, pues obviamente tienes que enfrentarlo. Entonces, si tú, bueno, cuando entraste al tema de hecho que tengo una masterclass que se llama Rompe el miedo en la cámara, pues hay que romper el miedo y la única manera de romperlo, pues enfrentando la cámara, ¿vale? Ya luego te empoderas, ya cuando estás comunicando 20 segundos y ves que la cámara no te mató, pues bueno, dices tampoco está tan mal, ¿vale? O sea, el miedo a la cámara lo rompes ya, pronto. Sí, El ejercicio real es subir una pieza de contenido a redes sociales. Es el sí, ejercicio real. Y es por eso ahí donde yo me enfoco básicamente en el tema de, bueno, de romper creencias y de repolarizar o hacer reframing, no sé, como cualquier técnica que tú quieras con respecto a alguna técnica de reprogramación mental. Pero es básicamente eso, ¿no? Porque el miedo a la cámara no es, sino más bien a la exposición ante el público. Y tiene que ver con los conflictos. Y cada conflicto es un nivel de conciencia de la persona. O sea, ese conflicto refleja el nivel de conciencia que tienes en ese momento. Si tú tienes miedo a exponerte al público, es un conflicto y tienes que ponerle atención. ¿Y cómo trasciendes ese conflicto? Pues obviamente identificarlo y tomar conciencia de que tienes ese conflicto que es enfrentar el público. ¿Y cómo hago para trascender eso? Pues nada, tenemos que identificar y luego utilizar alguna herramienta. ¿Es difícil? No, pues hay muchas personas que llegan que no tienen, es que, mira, yo he estado con personas mayores de 60, 70 años, quienes nunca han grabado un video en su vida y después de estar una hora conmigo es que parece que lo han hecho de toda la vida. sí, Parece que lo han hecho de toda la vida, sí, de verdad. Y después, bueno, sí. tengo experiencias con personas que, joder, ahora comunican impresionantemente después de 2, 3 años. Luego hay personas que sí, son un poco más complejas, pero todas lo han logrado, o sea, todos han pasado esa barrera. Pero sí, lo que he visto es que entre más conflictos internos hay en la persona es cuando más se le complica. Luego que los movimientos, que la parte de aceleración, que la parte de dicción y esto sí, eso son técnicas que tú le vas agregando a tu comunicación, obviamente. Y estamos hablando de comunicación ante el público. Aquí a propósito, ya no estamos hablando de comunicación uno a uno, porque es también importante el tema de la comunicación en la negociación, en la exposición, a la hora de ligar, o sea, todos esos momentos es importante la comunicación, pero aquí estamos hablando de comunicación ante el público. Entonces, el primer paso es realmente elevar ese estándar, ¿no? Pasar ese patrón o romper ese patrón que vienes diciendo que no puedo, no puedo, no puedo. Una vez que puedes, ya te vas alimentando con estas herramientas. Yo empecé hace ya, ¿qué? 2009 a grabarme y ya era locutor. En aquel Mm. entonces eran cámaras, bueno, eran unas cámaras que no tienen nada que ver. En ese entonces los teléfonos con cámara no existían muchos, la verdad. Y existían, pero no tenían esa capacidad de almacenamiento que tienen los teléfonos hoy en día. Y en aquel entonces, pues nada, empecé a grabarme y qué fastidio ver en aquel entonces, o sea, un video mío para mí. Era una cosa tremendísima, ¿no? Sí. Pero yo, no sé, a mí me encanta muchísimo por eso este mundo de la comunicación, porque es el reflejo de tus conflictos internos. Y eso es lo que le digo a las personas cuando llegan a comunicarse. Todo esto que tú estás experimentando a través de la comunicación es el reflejo de un conflicto interno que no has podido trascender. Y obviamente estamos ahí para ayudarles. Es que además de todo, también llegamos a ser hasta psicólogos, porque empieza uno a ver que una persona tiene un problema interno y que tenemos que hacer que actúen o actuemos, me incluyo, a pesar del miedo. Es algo que he aprendido, actuar a pesar del miedo. Y es la única forma de superarlo, porque el miedo nunca va a desaparecer, el miedo siempre va a estar ahí. Y además si desapareciera, pues sería terrible porque el miedo es necesario. Sí, Si, para si seguir no, no me evolucionando. deja reaccionar. Y hay diferentes tipos de miedo. Si yo veo que
voy caminando y me aparece un león, no precisamente azul, pero me aparece un león, pues obviamente que el miedo o me paraliza o me obliga a actuar, pero hay que hacer algo a pesar del miedo. Y otro Mira, miedo que se convierte más bien ahí en ese momento es un mecanismo de defensa y salva tu vida, ¿cierto? Pero hay otro que es el miedo a que si yo no hago esto, nunca lo voy a aprender. El miedo a las alturas, por ejemplo, era una de mis fobias que todavía la estoy trabajando, la acrofobia terrible de cruzar un puente y sudar y rezar y todo para llegar al otro lado. Yo recuerdo, recién pusieron los puentes peatonales en Bogotá, para mí eso era un tormento. Pero actuar a pesar del miedo es o te atropella un coche o cruzas el puente. Entonces, por tu vida tienes que cruzar el puente. Y poco a poco, paso a paso, se va trabajando en esos miedos y se logra. Claro que se logra. Y así con cualquier tipo de miedos que se nos presentan en la vida. Y entonces ahí es cuando hay que trabajar en ellos. mira, hay una cosa interesante en esto. Mira, yo siempre le pregunto a la gente que no sé, que a veces, muchas veces todavía tiene bastante corte, y es, ¿tú realmente disfrutarías todo lo que has conseguido si no te hubiese pasado todo lo malo que te pasó? Y vete a la peor situación que te pasó en tu vida. ¿Saliste airoso siempre, sí o no? ¿Qué pasó? Nada, o sea, al contrario. Yo, por ejemplo, ahora cada situación que me pasa, haciendo conciencia de lo que me ha pasado anteriormente, digo, bueno, esta situación la acepto y está aquí por algo. Por ejemplo, yo quebré una empresa en mi país y por eso me vine para acá. Luego de una situación, digamos, política que hubo allá, quebré una empresa y me vine para acá. Era una escuela completa, con sus salones, con sus estudiantes, todo, ¿no? Un estallido civil, se para el país, me toca venirme, ¿no? Entonces, ¿estoy mejor ahora gracias a esa situación? Sí, estoy mejor ahora. Si no hubiese pasado eso, estuviera aquí. Obviamente no. Entonces, al final, todos esos puntos dolorosos de tu vida que al final, en su momento, parecen dolorosos, al final van a ser la consecución de que llegue un punto en el que tú estés bien. Sí, Por eso ahí está la función de conectar los puntos hacia atrás, de todo lo que te ha pasado mal. Yo no, yo estoy seguro de que no disfrutaría tanto lo que estoy pasando ahora si no hubiese venido a trabajar en Reforma aquí, si no hubiese ido a la parte de la mudanza, si no hubiese hecho trabajos que nunca había hecho en mi vida. Ahora, no estoy diciendo que esos trabajos sean malos. O sea, si tu capacidad es esa ahora mismo y es tu método de vida, no te estoy diciendo salte de ahí, no. Si tú disfrutas de eso y si te sientes feliz haciendo eso, eso fantástico, es. respetable. O sea, al final el mejor retorno de inversión siempre es la paz. Si tú estás en paz con eso, es fantástico. Pero si tú no estás bien, como en mi momento yo me sentía mal, me sentía que no podía, eso no era mi mundo, porque venía de tener mi empresa, de ser formador también, de asesorar a empresarios, de estar, o sea, con una familia en una vida buena, acomodada, y venir aquí a pasar esa situación. Para mí en ese momento era muy complicado y no me daba paz, no me daba felicidad, no estaba bien con lo que hacía, por lo cual tuve que actuar precisamente a pesar del miedo, como dices tú. Entonces, pero ahora que lo veo hacia atrás, yo digo, vaya, qué interesante todo lo que he pasado y qué bonito haber pasado todo eso. Y solamente poniendo amor precisamente en esas situaciones, aceptándolas, agradeciéndolas, fue que luego empecé a ver cambios. Y hubo un momento en que dije, bueno, me entrego a la vida. Dios, el universo, lo que creas, esto es tuyo. Ya está, que fluya lo que tenga que fluir, y así fue como las cosas se dieron. Pero hay muchas personas que nos resistimos tanto a esos cambios que luego no salimos de ahí, de ese bache en el que estamos. Y es lo mismo con la comunicación. Si tú te sigas resistiendo a eso, pues vas a seguir enfrentando y generando las mismas resistencias. Definitivamente, lo que no nos mata nos hace fuertes. Y ahí es donde toca aplicar el qué aprendí de esta situación y seguir adelante. Y pues por eso creo que comunicar es todo. Comunicar es confianza, es alegría, es amor, es armonía. Todo eso lo transmites y cuando tú eres un buen comunicador, pues como que atraes gente que quiere saber más de ti o quiere saber de un tema. Digamos que dentro de tus formaciones tú debes tener pues también mucha experiencia porque sé que has formado desde, supongo que desde niños, pero sé que adultos sí has formado porque en el grupo en el que yo estuve habían personas bastante mayores
y todos aprendemos, y no importa la edad, todos podemos aprender cada día. Y qué rico saber que hoy me voy a la cama habiendo aprendido algo nuevo. Y todo esto se puede adquirir. La comunicación se puede moldear. Yo siempre lo he visto como esa piedra que a punta de cincel la vamos moldeando hasta poder formar una escultura. Y la escultura es la misma piedra, pero moldeada es una obra de arte. Entonces, comunicar es un arte. Y es un arte que se puede aprender. Y a los que estamos en este mundo de la comunicación, pues que es nuestra pasión, como cada uno venimos a entregar o a cumplir una misión, estamos cumpliendo con la nuestra, que es esto. Yo en este momento estoy encantadísima hablando contigo porque es que este es mi tema. Cuando tú disfrutas algo, pues Sí, obviamente, o sea, tu vida cambia, ¿no? Es paz, es estar en lo tuyo. O sea, yo igual, yo pasaría hablando 24/7 sobre estos temas y sobre otros temas también que me apasionan. Pero has tocado también un punto interesante. Mucha gente dice, es que tengo algo que contar, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, dilo, y ya está, dilo. No, es que siento que tengo que salir bien, que tengo que poner una buena cámara. Te digo algo, mis vídeos más virales en su momento fueron grabados con un teléfono, el más malito que tú quieras. De hecho, sí, o sea, aquí tengo un teléfono, el no sé qué, no sé cuál, pero te digo, o sea, es más, si tú vas a mi TikTok, yo tengo un TikTok de tema de turismo y eso. Mi vídeo más viral, de hecho, siempre lo apunto, lo grabé con este teléfono. Mira, mi vídeo más viral, o sea, y soy sí, sincero, o sea, con lo que digo, tiene más de sí. 300.000 visualizaciones en TikTok, donde hablo acerca de un tema de España, de la limpieza y de tal cosa. Y fue con un vídeo, con un teléfono de esto, y hay mucha gente que se pone objeciones simplemente porque dice, no, es que todavía no tengo el equipo, es que Sí. todavía, no sé, siento que mi voz tal, es que no sé qué, es que no sé cuál, tíralo, ya está, lánzate, o sea, hazlo, crea, ya irás en función de lo que vaya saliendo, surgiendo, mejorando. Tú no empezaste, o sea, tú no empezaste a comunicar teniendo todo, o sea, tú no tenías, tú simplemente lanzaste el proyecto, ya lo vas encaminando mejor, ahora ya estás teniendo otra faceta dentro de tu proyecto y lo has venido mejorando, pero no dijiste, no, hasta que no llegue mi primer cliente o mi primer contacto de tal cosa, no empiezo, no, tú empezaste y punto, ya está. O sea, muchas veces eso también tiene que ver con actuar a pesar del miedo, ¿no? Entonces, si tú no tomas la acción también a comunicar, estás siendo egoísta contigo mismo muchas veces porque no estás comunicando de cierto modo información que podría ayudarle a otra persona que a lo mejor está pasando por tu misma situación. Tú a lo mejor tienes la clave, la llave, como para que esa persona que esté esperando ese mensaje tuyo surja o salga de ahí. O sea, yo siempre les digo, o sea, por ejemplo, a mis formaciones, hace poco, la última formación que tuviste, que habían 40, o sea, algo así, a ver, yo hago el evento y ya está. O por ejemplo, bueno, te voy a poner un ejemplo. Ahora en diciembre hicimos el evento ADN Emprendedor, la primera versión, que fue aquí en Madrid. Fueron 100 personas las que llegaron, asistieron al evento. Y al final me acuerdo que hicimos una meditación y hicimos una sesión de alto impacto, una meditación bastante profunda. Y recuerdo haber visto a una persona llorar y a esa persona nunca en mi vida la había visto llorar y nunca la había visto abrirse y entregarse de ese modo. Jamás. Dije en ese momento cuando la vi, gracias porque el trabajo está hecho. Entonces, yo me di cuenta en ese momento de que hicimos el evento precisamente para esa persona. Esa Solo por eso persona, valió la pena, sí, en para realidad. mí eso fue Sí, todo. O sea, no me importa, habían 100, sí, no estoy diciendo que las demás 99 personas no importaran, no, al contrario, toda alma es valiosa, todo ser humano es valioso, pero lo que me refiero es lo que seguramente le aportamos a esa persona que se abrió a contar a su historia y todo lo demás fue lo que más me impactó. O sea, no es tanto el tema económico ni nada que ver, o sea, ya era eso. Yo me sentía muy agradecido por haber comunicado lo que comunicamos y por haberle ayudado a través precisamente de la comunicación a esa persona, porque esa persona logró encontrar muchos conflictos ahí que tuvo y al mismo tiempo liberarse de esos conflictos. Eso es maravilloso. Pero bueno, sí. vamos a entrar un poquito en la parte técnica, ¿te parece? No sé, Sí, quería ¿quieres, ya que justamente, estamos quedándonos sin tiempo? tienes una academia, cuéntanos,
en qué consiste, qué es lo que tú nos entregas a las personas que quieran contactar contigo, ¿tú qué les ofrecerías? La Sí, Academia de Alto Impacto básicamente son 5 herramientas, no más. sí, Herramienta número 1, comunicación, es la base. Herramienta número 2, venta. Herramienta número 3, prospección. Herramienta número 4, que tiene que ver con la parte de emprendimiento. Y sí, la herramienta número 5, que es una condensación de todo. ¿Y qué es la condensación de todo? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo interno, con el desarrollo del ser. Yo, igual que tú, soy de la firme creencia de que todo se crea desde dentro, de que no hay nada afuera, no hay ningún factor externo que pueda generar el cambio en ti. Todas las herramientas están dentro de ti. Entonces, tanto la comunicación como las ventas, como el éxito en los proyectos, todo surge de dentro. O sea, si tú cambias dentro, vas a reflejar en el exterior o sea, tu exterior es el reflejo de tu contenedor sí. interno. Como es adentro, es afuera. Sí, como, o sea, como el equivalión, ¿no? O sea, como es dentro afuera, como es arriba es abajo, y ya está. Y es brutal porque yo lo he experimentado también a lo largo de todos estos años. Solo trascendiendo diversos conflictos de mi vida he podido manifestar cosas. Entonces, por eso es una de las herramientas más importantes. Dentro de la Academia de Alto Impacto también tenemos formado o mentor de alto impacto, que en este caso es la asesoría para personas que quieren desarrollar sus programas, que no tienen claro cómo desarrollarlos, cómo ofrecerlos, cómo generar su escalera de valor, cómo generar su embudo de venta, qué herramientas implementar, cómo empezar, cómo escalar también, cómo hacer el producto de entrada, el ticket medio, el high ticket, todo este tema, nosotros lo enseñamos en la Academia de Alto Impacto. Yo adicionalmente tengo una empresa de producción audiovisual, pero Sí. digamos que la empresa de producción audiovisual es una parte muy interesante dentro de mi proyecto de comunicación. Sin embargo, mi pasión es esto, el de la formación y la comunicación, porque sí que he formado a muchas personas en los últimos años, pero donde mayor crecimiento tuve fue el año pasado, sin duda. El año pasado logramos facturar lo que habíamos facturado en 4 años antes y el año pasado duplicamos, o sí, duplicamos en comparación a años anteriores la cantidad de estudiantes, por lo cual fue un crecimiento increíble. Y mira que gracias también a trabajar dentro. Sí, es que eso es lo primero que tenemos que hacer. Yo creo que uno de los tips más importantes que nos podemos llevar hoy es eso, el trabajo interior. Empezar por ti mismo, tu autoestima, tu autovaloración, tu merecimiento, tus creencias, todo esto, trabajándolo, empiezas a cambiar, empieza una transformación. Es así. Y todo eso lo trabajamos también en la Academia de Alto Impacto. De hecho, que empezamos con eso. No mandamos a una persona a comunicar o a un proyecto y tal sin antes hacer ese trabajo interno de cierto modo. Por eso está el primer curso que es Emprendedor de Alto Impacto. Igual cuando estamos en mentorías privadas, lo primero es trabajar muchos temas limitantes que tenemos internamente antes de empezar a desarrollar un proyecto. Porque es cierto, tú por ejemplo, a ver, tú puedes ver o tú puedes ver un vídeo, ir a un evento de crecimiento personal y en el momento lo tienes claro, pero luego hay gente que no toma acción. Y esto no es un tema de formarte, sino de tomar acción con la formación. Formación más acción es igual a resultados. O sea, si tú estás formándote, porque hay muchas personas que dicen, vale, me voy a formar en esto. Bueno, pero para actuar voy a formarme en otra cosa. Es lo mismo de las carreras y los posgrados y luego los másters. A ver en qué momento. No, 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 es tomar acción. Hay gente que solamente, mira, hay personas que te aseguro que van un día a una formación y con ese día que van toman acción y tienen más resultados de personas que se han formado 2, 3 años consecutivamente. Porque muchas personas van buscando el resultado allá afuera, siempre. O sea, porque ir a una formación y a otra y a otra y a otra es buscar el resultado fuera, cuando realmente la acción está dentro. Vale, no estoy diciendo que no vayas a una formación, está fantástico. Yo este año tengo muchas formaciones de alto impacto, por eso estoy encantado con esto. De hecho el sábado tendremos un evento que se llama Congreso del Amor y la Felicidad aquí en Qué Madrid. bonito. Ahí Sí. estaremos en presencial, a propósito, porque yo también soy de eventos presenciales.
yo seré presentador, pero igual también me formo con estos mentores y formadores de alto impacto aquí en España. El caso de Level Up, como Carlos Delgado, con Sergio Rico también, por ejemplo, con la gente de Antídoto, Percy Valdivia, Javi Rodríguez, o sea, con todos ellos. Y Sí. luego que estoy al pie de muchos referentes y en Latinoamérica igual, porque son referentes, son buenos referentes, referentes a los que seguir, son modelos a seguir y además que son personas que están alineadas con lo que nosotros queremos comunicar, ¿vale? Entonces es importante también ese tema para tomarlo en cuenta en la Academia de Alto Impacto. ¿Y cómo me pueden encontrar en redes sociales? Pues en Yelarse, creo que vas a dejar las descripciones aquí en el Sí, feed, todos los enlaces. en la caja de descripción van a encontrar todos los datos, las redes sociales, el WhatsApp si lo quieres, toda la información, el canal en Instagram también sé que has hecho muchas cosas en TikTok, toda la información para que lo puedan contactar y de verdad súper recomendadísimo. Bueno, gracias Olga. Pues a ver, si me permites 3 minutos más para darle Por recomendaciones supuesto, a las personas con el tema de comunicación también. ¿Ok? por supuesto que sí. Que No miras, hay. prácticamente son digamos, los errores que comúnmente o las creencias que comúnmente te limitan a la hora de comunicar, ¿vale? Punto número uno, no ser natural. Creer que fingir la voz, creer que imitar a otra persona o ser el clon de otra persona te va a hacer ser mejor, te va a convertir en un mejor comunicador. Eso es un error. Entonces, la naturaleza de tu comunicación, la singularidad de tu comunicación es lo mejor que puedes implementar. Punto número dos, mi voz es fea. Mentira, tu voz no es fea. Lo que tienes es una creencia limitante con respecto a ese tema. Todos tenemos una voz maravillosa. Ahora, la voz se trabaja, la voz se ecualiza, la voz se puede convertir en tu herramienta poderosa de impactar en el público. Yo me considero que tengo una voz bonita, si no, no me considero comunicador. Ahora, ¿tenía esta voz hace 10 años, 12, 13, 14 años atrás? No, la trabajé. En ese momento tenía herramientas para trabajarlas, no las tenía. Ahora las tengo, sí, y se las doy a otras personas para que las tengan, obviamente. Entonces, esa es una creencia que regularmente siempre me encuentro. Tengo que tener los equipos y no sé qué y no sé cuál. No, mira, con que tengas una cámara, creo que todos tenemos un teléfono hoy en día, tengas buena iluminación, que la luz siempre venga de frente, que tengas un ambiente bonito también, porque tienes que tener mucho cuidado con el entorno. El entorno o el contexto vende muchísimo, además no solamente tu presencia. Entonces, solamente son pequeñas cosas las que tienes que garantizar. Y por otro lado también, como cuarto elemento importante dentro de esto, es que inviertas. Inviertas en la publicidad para que tu difusión llegue. Muchas veces la comunicación que hacemos para aportar valor no la posicionan los algoritmos. Y hay muchas personas que no entienden esto. Yo estoy invirtiendo constantemente para posicionar mi contenido en redes sociales. ¿Por qué? Porque mi contenido es educativo y el contenido educativo no se viraliza, no es un contenido que los algoritmos van a querer mostrar así porque sí, porque poca gente la consume. 95% de las personas en las redes sociales están consumiendo chatarra. O sea, no estoy en contra de nada de eso, ¿vale? O sea, que la gente que lo hace y se siente feliz con eso es fantástico. Me alegro por ellos. Pero chatarra quiere decir información vacía, sin fondo. Hay mucha información vacía, sin fondo, que tiene millones y millones y millones de visualizaciones y no están aportando nada. El contenido que aporta regularmente te obligan los algoritmos a que tú pagues. Entonces, como seguramente a la hora de comunicar tu mensaje no vas a llegar a mucha gente, paga, o sea, invierte en ti, invierte en que la gente te conozca. O sea, ¿cómo crees o cómo pretendes conseguir más contactos, más personas que lleguen a tus medios de difusión o a tus canales de comunicación si no inviertes? Entonces, invierte 40, 50 euros, empieza con lo que sea en los medios de comunicación digitales, que es una puerta enorme y es fácil de llegar a miles de personas invirtiendo. Así que invierte. Y como punto número 5, también fórmate. Fórmate en las herramientas que tú creas que pueden aportarte, pero no solamente te formes, sino que tomes acción y que apliques el conocimiento. Sí, eso sí que es importante, porque muchas veces nos formamos. Yo recuerdo que yo en Colombia decía, parezco un carro viejo de taller en taller, y no me perdía ningún taller, no me perdía ninguna conferencia, fuera virtual, fuera presencial. Cuando empecé en el mundo del network marketing, allí fue donde descubrí que mi pasión era comunicar, que me encantaba enseñar, que me encantaba aprender
entrenar equipos, todo lo que aprende uno en el marketing o multinivel. Y de ahí ha sido continuo aprendizaje, continua formación, sin parar, enfocada en lo que me gusta realmente hacer. Pero ¿qué sucedía? Que no lo podía entregar, tenía tanta información y yo qué hago con toda esta información si no la entrego. O sea, ¿para qué me formo? ¿Para qué? Y sobre todo si no la pongo en práctica. Pero la forma mejor que hay de aprender es enseñando. Si tú enseñas, te estás formando, estás sirviendo y estás entregando todo lo que realmente es de valor. Entonces, pues súper importante todo lo que nos has enseñado hoy. Muchísimas gracias, Angel. Para mí ha sido un honor, un placer estar aquí contigo. No sé si quieres agregar alguna cosa. Pues nada, la gratitud eterna para ti y por supuesto mi gratitud sobre todo por la invitación. Nada, ¿qué agregar? Pues simplemente estar en paz con lo que hacen. Eso es lo mejor que te puede pasar. Ser feliz con lo que hacen, disfrutar con lo que hacen. Y si tienes algo que te genera paz, un proyecto que te genera paz, pues es ahí el llamado. Así que nada, de mi parte, muchas gracias igualmente y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y a todos, un feliz resto de día. Recuerden suscribirse, dar el me gusta, hacer comentarios y muy importante, compartirlo, porque la información es para eso, para compartirla. Muchas gracias y hasta el próximo.